Cambiamos de temática porque hay una incertidumbre sobre qué va a pasar con las elecciones judiciales. Como muchos dicen en la calle, es un enco, ¿verdad? Es un lío tratar de entender qué es lo que ha pasado después de los amparos. Luego hoy en la ciudad del Alto un tribunal ha otorgado una medida cautelar que ordena al Tribunal Supremo Electoral seguir organizando las elecciones judiciales. Pero, a ver, ¿cuál es la realidad, la verdad, lo que realmente está pasando y lo que podría pasar? Vamos a continuar con las elecciones judiciales. ¿Cuándo? ¿Quién tiene que dar autorización? Para dilucidar esta problemática, porque realmente se vuelve ya un problema, está la señora Dina Chuquimia. Qué gusto saludarla, ex vocal electoral. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted en palabras sencillas nos va a explicar mejor que nadie cuál es la situación de las elecciones judiciales. Bienvenida. Muy buenas noches, Miriam, y un saludo a todo el país y como todos, creo yo, muy preocupados por lo que está pasando en este momento en el órgano electoral, en el entendido desde que de ayer prácticamente se estarían paralizando las elecciones judiciales 2025. En esta jornada tenemos entendido que un vocal de la ciudad del Alto ha determinado poner medidas cautelares para que continúe el proceso. Eso significa que hasta el día de mañana, luego de la audiencia, se va a saber qué es lo que pasa con el proceso electoral. No es que haya dado viabilidad ya determinante hasta el 1 de diciembre, sino que hasta mañana a las 16 horas, cuando se realice la audiencia, ¿no?, que han presentado los miembros del señor Alavi, sí, se vaya a resolver si continúan las elecciones o no. Sin embargo, preocupa el hecho de que en los últimos tiempos los tribunales, más bien las salas constitucionales y el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, se haya convertido prácticamente en un suprapoder que está por encima de los otros poderes del Estado, y hablamos por encima del órgano electoral y por encima de lo que significa la Asamblea Legislativa misma. Hay que recordar, y en palabras sencillas, como usted me lo ha pedido, hay que recordar que la decisión que ha tomado ayer el vocal Mejía allá en la ciudad de Trinidad o en Cobija, pues ha determinado que se le da la razón, ¿no?, a la señora que ha presentado un amparo constitucional. Bueno, se le da la razón a la señora, pero esto afecta a todo lo que implica el proceso electoral desde la primera fase. Y la primera fase implica una alta responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, que la Asamblea Legislativa Plurinacional no habría previsto el cumplimiento de un reglamento que ellos mismos han aprobado para el proceso de preselección de candidatos y candidatas. Sí. Y eso se lo ha podido ver Miriam el día que la Asamblea Legislativa remitió las listas de candidatos y candidatas al Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, y ayer lo han reconocido del Tribunal Supremo Electoral, lamentablemente ellos no han observado que faltaban mujeres en algunas listas o en algunos casos. Pero se había anticipado, ¿no es cierto? Cuando en plena presentación ya de información, de documentos, se dijo que faltaban mujeres. Pero hay algo más, señora Dina. ¿Ha sido correcto lo que han hecho estas salas constitucionales? Desde mi punto de vista, para nada. ¿Ha habido prevaricato? Posible prevaricato, sí. ¿Por qué? Porque se está velando no solamente por el derecho de quien ha puesto un amparo constitucional, se ha dejado de lado el derecho colectivo de la ciudadanía, por ejemplo, que nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de elegir a nuestras autoridades nacionales, sea cual fuera la institución, en este caso el órgano judicial. Y también se están vulnerando prácticamente los derechos de los candidatos, que tienen el derecho político de ser elegidos, por ejemplo. Entonces, no se ha velado estos derechos y se ha dado prioridad a un derecho individual por encima de los derechos colectivos, que son la prioridad para el país en este momento. Ahora, ¿qué sucede si definitivamente las elecciones judiciales 2025 se paralizan? Podrían paralizarse por ahí, realizarlo al año que viene o próximo año. Vamos a continuar con los magistrados prorrogados. Sin embargo, hasta este momento, y ahí la información es oficial, 55 millones de bolivianos ya han sido erogados para esta primera fase de las elecciones judiciales. Tuvimos hasta hace poco lo que ha sido el empadronamiento masivo de ciudadanos, se han contratado técnicos para llevar adelante esa inscripción y
le puedo asegurar en este momento, no estoy en el tribunal adentro, pero le puedo asegurar en este momento que los procesos de contratación de la imprenta, que es una millonada la que se va a gastar, por ejemplo, ya está en curso. Se tienen que imprimir 7.300.000 papeletas electorales para todo el país, en realidad un poco cerca de 14 millones, porque hay dos papeletas, una papeleta en nivel departamental y otra en el nivel nacional. Entonces, imagínense el gasto millonario que se tiene que hacer y qué pasaría si se suspenden las elecciones a estas alturas del partido. ¿Quién respondería por eso? ¿Quién respondería por eso? ¿Lo va a hacer la Asamblea Legislativa, que ha hecho un mal trabajo al no cumplir su reglamento? Va a volver a convocar la Asamblea Legislativa para convocar a ciudadanos, y porque por supuesto que el ciudadano crea en lo que hace la Asamblea Legislativa. Tenemos tiempo para hacer esta convocatoria y alcanzar al 1 de diciembre. El Tribunal Supremo Electoral va a partir el proceso electoral en dos para llevar adelante las elecciones para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Y después vamos a hacer en el mes de enero, febrero o al año las elecciones para elegir solamente a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia. Es un efecto dominó el que se viene de aquí en adelante, que si no se logra salvar, y de manera inmediata el Tribunal Supremo Electoral en esta jornada tenía que pronunciarse. Pero me estoy imaginando esa sala plena que no sabe qué va a hacer. Tiene que cumplir la sentencia constitucional que ha salido ayer de la Sala Constitucional en Pando, del vocal Mejía. Tiene que cumplir. La misma Constitución Política del Estado indica que las sentencias constitucionales de los jueces son de cumplimiento obligatorio. Y este cumplimiento obligatorio implica la paralización del proceso electoral, ¿no? Entonces, en este momento es un momento crítico y hay que reconocerlo, es un momento crítico por el que está pasando el Tribunal Supremo Electoral, que ha dejado de ser, en los últimos tiempos, ha dejado de ser tribunal de última instancia, ¿no? En temas específicamente electorales. Buenas noches, doctora Chuquimia. Hoy ya el vocal Tawichi adelantó que van a ir mañana a la audiencia de medidas cautelares al Alto, pero que hay un momento de incertidumbre, ciertamente, de confusión. No saben si van a ejecutar lo de hoy, lo de la medida cautelar del Alto, o lo de ayer, los dos amparos. Así que así están los vocales. Le pregunto, de todas maneras, pase lo que pase mañana en la audiencia de medidas cautelares, igual parece que va a continuar la incertidumbre, porque todo apunta a que será el Tribunal Constitucional el que tenga que resolver cuál es si son válidos los amparos o si es válida la medida cautelar. O sea, esto puede prolongarse y ser nada menos que los prorrogados los que definan qué pasa con las elecciones judiciales. Continuará, al parecer, la incertidumbre. ¿Qué piensa? Esto es definitivo. Hay incertidumbre en todo el país, Tufía, en el entendido de que la decisión que ha tomado ayer el vocal Mejía en la Sala Constitucional tiene que ir en revisión al Tribunal Constitucional, y eso implica que por lo menos el mínimo tiempo que tengan será unos 40 días, en el mejor de los casos, y de aquí en 42 días ya es 1 de diciembre. No sé cómo le van a hacer, y bueno, y lo que vaya a pasar mañana en la audiencia que ha fijado el juez, más bien el vocal constitucional del Alto, pues va a definir lo que vaya a suceder. Si es que sale una decisión contraria a la que ha salido ayer, ¿qué va a suceder? Va a haber una contraposición totalmente de resoluciones que van a ser de imposible cumplimiento. Y al existir un imposible cumplimiento, pues el Tribunal Supremo Electoral tendrá que tomar la decisión de mantener las elecciones judiciales para el 1 de diciembre. Entonces, cualquiera sea la decisión que vaya a tomarse mañana en el Tribunal del Alto, los juzgados del Alto, pues van a afectar definitivamente el trabajo que lleva adelante el órgano electoral en su conjunto. El órgano electoral en su conjunto es el tribunal de máxima instancia en temas electorales. Este tema relativo al amparo que han presentado ayer y que el vocal Mejía ha resuelto, tiene que ver con una acción, errores en las acciones que han tomado en la Asamblea Legislativa a momento de hacer el proceso de preselección, que tendrían que haberlo resuelto de manera inmediata, pero mire, se han esperado 60 días para resolver este amparo constitucional, cuando los amparos constitucionales se los tienen que resolver de manera inmediata. Pero ahí, ¿quién ha sido responsable? ¿No ha sido el Tribunal Constitucional?
la Sala Constitucional en este caso, que no sabemos en qué fecha han presentado, por ejemplo, ese amparo de la señora candidata. Sí. Ese amparo debió resolverse de manera inmediata o haberse rechazado directamente, considerando que ya los plazos y los tiempos habían concluido en la Asamblea Legislativa. Y la otra situación es que a partir del momento en que el órgano electoral saca la convocatoria, empiezan a correr plazos a las acciones que se tiene en la convocatoria y en el calendario electoral. Estas acciones que tiene el calendario electoral, que son un poco más de 50 actos o acciones, van precluyendo a medida que pase el tiempo. La anterior semana han convocado a todos los candidatos a llevar adelante todo lo que va a implicar el proceso de difusión, por ejemplo. Se los ha convocado de todo el país, a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Han ejecutado ese acto y ese acto no puede volverse a realizar. Han hecho el sorteo de lugares para la papeleta electoral. En este momento todos los candidatos tienen su espacio en la papeleta electoral. Entonces, todo esto, si es que se consolida el hecho de la paralización de un proceso electoral como son las elecciones judiciales 2024, va a generar un conflicto total en lo que respecta el órgano electoral por un lado, pero particularmente en el erario nacional. En este momento prácticamente en Bolivia estamos viviendo ya lo que implica una crisis económica. ¿Quién va a responder esos 55 millones de bolivianos? Claro. La Asamblea Legislativa, el vocal Mejía, el vocal del Alto o los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, tienen que el vocal de la ciudad del Alto, que va a resolver el día de mañana esta acción de cumplimiento que ha puesto el señor Anlavi, debe tomar en cuenta todos estos elementos que ahora, me imagino definitivamente se han planteado en el documento. Ahora, doctora Chuquimia, para que esto nos quede claro a nosotros, a la población, a nuestros televidentes, ¿hay chance de atrasar en algo el calendario electoral que tiene dispuesto el Tribunal Supremo Electoral, entendiendo que hemos empezado ya a contrarreloj con elecciones judiciales? Porque hemos tenido una serie de demoras en la Asamblea, etcétera, todo lo que ya sabemos. El Tribunal nos vino diciendo, sí, estamos trabajando a contrarreloj. ¿Hay algún margen de tiempo para poder solucionar, si vale ese término, si es que esto tiene solución inmediata en este momento? Como pregunta lo dejo. Y si esto va a generar, que lo conversamos ayer con el vocal Tawichi, que podamos también hablar de un veremos de las elecciones generales. Bueno, en este momento no estamos viendo todavía las elecciones generales. Tenemos que resolver este tema de las elecciones judiciales. ¿Se retrasan? No existen tiempos. ¿No? No existe tiempo para seguir retrasando las elecciones judiciales, que ya andan retrasadas por más de un año, cerca de un año, perdón. Entonces, ¿en qué momento, en qué tiempo podrían hacer los vocales otro proceso electoral, elecciones judiciales, si aplazaran? No sé, pues lo llevaran al mes de enero, y estos tiempos y estos plazos que han ido corriendo van a quedar congelados, los candidatos van a quedar congelados, se va a modificar lo que implica la lista de candidatos y candidatas. ¿No hubiera sido mejor? Digo yo, no soy vocal de justicia ordinaria. ¿No hubiera sido mejor, evidentemente, darle la tutela a la señora y decirle que la inscriban si correspondía, que la registren, manden su registro al Tribunal Supremo Electoral, que venga la foto, que la pongan en la papeleta, a perjudicar a todo el colectivo? Esa es una buena pregunta. Permítame, por favor, voy a dar la bienvenida al diputado de Comunidad Ciudadana, Pablo Arizaga. Ayer ya habíamos conversado con él. ¿Ha escuchado usted, diputado, lo que acaba de decir la doctora Dina Chuquimia? Pero también le pregunto, porque es interesante, ¿no? De un abogado a otro, cada quien tiene sus propias interpretaciones. Me aterra realmente aquello, porque cada abogado dice algo, y hay uno que ha señalado el día de hoy de que el Tribunal Supremo Electoral tiene la posibilidad de hacer caso omiso de lo que dijeron en las salas constitucionales y seguir adelante con la elección judicial. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, muy buenas noches, Miriam. Saludarte a ti, saludar a Tuti, a Denise, a la doctora Dina Chuquimia. Sí, la verdad es que los abogados tenemos una visión bastante grande sobre cómo querer de alguna manera reparar, sobre todo lo ilegal. Ese es el gran problema de nuestra profesión, Miriam. Y muy difícilmente aceptamos la realidad. Lo he escuchado al señor abogado que lo mencionas, ex vocal, lamentablemente,
de Sala Constitucional La Paz, lo conocen muchos de ustedes, que es candidato a magistrado y que bueno, no tiene tan buenos antecedentes como para que podamos tomar en cuenta esa posición. Yo creo que hay muchos criterios que se están manejando, Miriam, que están fuera de lugar. Yo lamento decirlo, pero la doctora Dina Chuquimia no está aterrizando sobre lo que es el terreno firme que se tiene que hacer el análisis. Primero que hay que señalar que Mejía no es de Cobija, es de Trinidad, por si acaso, es el vocal que ha sacado este fallo, y en el caso de Cobija es el vocal Humberto Fandalgue, y Celsa Salazar, que son dos vocales que han emitido la otra sentencia. Entonces hay que tenerla con claridad y precisión qué es lo que ha pasado. Son denuncias o son acciones que se han planteado hace 2 meses atrás. Ayer lo decíamos, Miriam, que nos parece inaudito que se lo hayan guardado 2 meses atrás, y a mí me parece algo contradictorio que la doctora Chuquimia diga, no me parece los fallos que han sacado, pero después diga que son errores de la Asamblea. O sea, ¿qué error puede haber en la Asamblea? Y esto me va a entender cualquier abogado, Miriam. ¿Qué error puede haber en la Asamblea cuando yo planteo una acción? Se supone que cuando vos pides una acción de amparo es porque crees que tus derechos están siendo vulnerados. Pero ¿cómo vas a ver una acción de amparo donde vas a pedir que la inhabiliten a otra postulante porque crees que tus derechos se han vulnerado por haber inhabilitado a esa persona y buscar tu habilitación por debajo de la mesa? O sea, un abogado la tiene clarísimo esto, Miriam. No necesitas explicar y no preocuparnos solo de la plata. O sea, me asombra a mí también este criterio de que la plata es ahorita el tema de discusión. O sea, no se olvidan los abogados, Miriam, que este problemita es una fuente del derecho, la costumbre, por si acaso. Y esta mala costumbre se está empezando a enraizar en este país, que no la vamos a poder evacuar nunca más, Miriam, por si acaso. Este tema de los amparos ha empezado con las elecciones judiciales. Ahora, ¿dónde se aplica? En las elecciones del fiscal. ¿Y qué va a pasar al año, Miriam, cuando entremos a las elecciones generales? Amparo tras amparo. Y vamos a tener una fuente del derecho que no la vamos a poder eliminar ni con los 50 millones que le preocupa a la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, por si acaso. Entonces creo que hay que ver un poco más allá de lo que estamos viendo. Para mí, en lo personal como abogado, hemos llegado a un punto de destruir la estructura judicial de este país, destruirla, Miriam, y que va a ser muy difícil de que podamos otra vez el de poder edificar, porque lamentablemente los vocales han interpretado como les ha dado la gana lo que son las acciones de amparo, acciones populares, se han salido del margen de la Constitución, han hecho lo que han querido. ¿Cómo reparamos eso, Miriam? ¿Será que lo podemos hacer inclusive teniendo elecciones judiciales con las nuevas autoridades, después de que sientes una jurisprudencia que no vamos a poderla reparar fácilmente? Eso debería preocuparnos, no estarnos preocupando. Yo no soy sincero, evidentemente los 50 millones al final los pagamos todos los ciudadanos con los impuestos, esa es la verdad, todos la vamos a acabar pagando. A mí me preocupa, obviamente, no te voy a decir que no, pero no es solo lo único y lo más importante. ¿Por qué siempre pensamos en la plata? Pensaremos en las consecuencias negativas que le vamos a dejar y que no las vamos a poder separar ni con plata, por si acaso, miren en el tiempo. Doctora Chuquimia, por favor, usted puede responder estas alusiones. La vi moviendo la cabeza en varias oportunidades. En algo estamos de acuerdo con el diputado. Estas decisiones que han tomado allá en la Sala Constitucional de Beni y de Pando, que son 2 salas, evidentemente Mejía es del Tribunal de Justicia de Beni, van a sentar jurisprudencia para el proceso electoral o los procesos electorales de aquí en adelante. Procesos electorales donde vamos a elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores. ¿Qué va a pasar si uno de esos candidatos se siente vulnerado en su derecho? Nos va a paralizar un proceso electoral de alcance nacional donde tenemos que elegir autoridades del Ejecutivo y Legislativo. Si sucede eso, sentando esta jurisprudencia, vamos a tener también autoridades prorrogadas en el Ejecutivo y en el Legislativo. O sea, esa es la preocupación, coincidentemente con el diputado. O sea, es preocupante esta situación. Puede ser el hecho de que algún candidato se sienta que le han vulnerado su derecho, y es más, presenta el amparo en una sala constitucional, la sala constitucional se toma el tiempo, esos 60 días que se han tomado, que son muchos días para un amparo constitucional, y paralicen un proceso electoral nacional donde tenemos que elegir al presidente. Yo hoy día me preguntaba, si pasa eso en elecciones nacionales, bueno, se paraliza el proceso, como que en este momento de igual manera se está paralizando el proceso en el judicial. Va a pasar el tiempo, llega el 8 de noviembre de 2025, el presidente se va a prorrogar, va a haber una autoprórroga como lo han hecho o lo están haciendo en el órgano judicial. O sea,
hay que preguntarse, y estoy muy coincidente con el diputado que me antecede. Esa es una jurisprudencia que se está sentando si es que logran consolidar que las elecciones judiciales 2024 se paralicen. Y es preocupante. Tiene muchísima razón. Posiblemente a mí me preocupa la plata porque los bolivianos ponemos en impuestos, pagamos en impuestos. Me preocupa, sí. Pero más preocupante es el hecho de que posiblemente pueda autoprorrogarse o puedan prorrogarse las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Y por cuánto tiempo más? No lo sabemos. Si es que estas elecciones judiciales se paralizan, ¿por cuánto tiempo más vamos a tener autoridades prorrogadas en el órgano judicial? 2025 son elecciones nacionales, no se hace otro proceso electoral. 2026 son elecciones subnacionales, no se hace otro proceso electoral. 2027 volvemos a retomar las elecciones judiciales. O sea, preocupante, al igual que el diputado, habrán otros diputados, otras autoridades, otras personalidades que también estén preocupados por el destino del país. Diputado Arizaga, ¿qué piensa usted en la posible salida que se ha planteado de que el Tribunal Supremo Electoral avance con el proceso electoral judicial, apoyándose en el principio de preclusión, por ejemplo? Y le pregunto además un segundo punto, que ¿usted cree que el anuncio del ministro de Justicia de procesar a los dos jueces que han fallado ayer puede, por prevaricato, puede cambiar el escenario? Mira, yo soy de los políticos que cree que primero está mi profesión, Tufi, y soy abogado, y yo no puedo ir a violentar la ley por mucho que vea que ellos lo hagan, ¿no? Y a mí me han enseñado de que los fallos constitucionales, más allá de que puedan ser autoridades que no tienen ni el conocimiento del derecho y hayan emitido inclusive en contra de la Constitución, lamentablemente hay un principio de legalidad que se debe cumplir. Y yo no creo en estas artimañas de buscar excepciones, porque lamentablemente, Tufi, estos hechos de querer buscar estos espacios y estas famosas salvedades que no debieran aplicarse, es las que han dado curso a muchas ilegalidades que se han cometido en el futuro y que hoy la gente lo ve como algo normal. Entonces no podemos nosotros enmarcarnos en ese criterio. ¿Cuál sería la salida para nosotros vial y lógica que debiera darse? Que el Tribunal Constitucional haga el trabajo que debería hacer hace mucho tiempo atrás, resolver las causas con prontitud, con celeridad, con inmediatez, y más aún cuando se trata de un tema tan delicado como este, Tufi. Ahora, ¿qué pasaría en el caso del Alto? Yo personalmente tengo mis reparos. Estoy a favor de las elecciones judiciales. Ustedes han visto que defiendo a capa y espada lo que hemos hecho en la Comisión de Constitución, con 1000 errores que se pueden admitir, somos seres humanos y lo asumimos como tal, pero lo que sí lamentablemente hemos visto es que en este camino que tenemos de elecciones judiciales tampoco podemos forzar, como lo que ha hecho hoy el juez del Alto, medidas cautelares, querido Tufi, diciendo prosigan con una elección judicial. Eso no es una acción propia del derecho. O sea, está bien que quieran forzarlos al gobierno para quedar bien, para decir sí, nosotros estamos tramitando para que esto vuelva a buen puerto, pero no porque querramos un objetivo que es de llevar adelante las elecciones judiciales, vamos a actuar igual que el gobierno pisoteando la ley. No es nuestra forma de actuar, y obviamente yo creo que si mañana en todo caso se podría considerar este tema, tendríamos que ingresar a la profundidad de las elecciones judiciales. Tal vez, inclusive me atrevo a pensar que los que puedan en todo caso hacer eco de su derecho son los postulantes de Tufi. Yo creo que más inclusive que el propio accionante en este caso de la famosa pretensión que se tiene para el día de mañana. Cosa distinta sería que yo, postulante, Tufi, presente una acción de cumplimiento, una acción de amparo que están vulnerando mi derecho. ¿Quiénes? Mejía, justamente la señora Celsa Salazar, el señor Fadalgue de Pando, para que justamente en base a mis derechos que están siendo vulnerados como postulante puedan dejarse sin efecto esas resoluciones. Esa es una salida jurídica, es una salida legal, una salida que sí podría en todo caso frenar estas dos decisiones arbitrarias que han sacado en Beni y en Pando, ¿no? Gracias, diputado Arizaga, por haber hablado con nosotros. Nos estamos quedando más preocupados que ayer, realmente porque la situación pareciera que se puede complicar.